Evangelio de hoy. Viernes 9 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 45 al 52. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y adelantarse a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirlos, subió a la montaña a orar. Llegada la tarde, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra, viéndolos remar con dificultad, porque el viento les era contrario. Hacia la hora de la cuarta vigilia de la noche, se le apareció caminando sobre el mar y quería pasar junto a ellos. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, todos se asustaron. Pero Jesús los tranquilizó, diciendo, ánimo, soy yo. No teman. Luego subió a la barca con ellos, y se calmó el viento. Y ellos se quedaron atónitos, porque no habían comprendido lo de los panes, su corazón estaba endurecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se retira a orar y a buscar soledad. En este pasaje, vemos a Jesús después de haber alimentado a la multitud con los 5 panes y los 2 peces. Tras realizar un milagro de tal magnitud, podría pensarse que su atención estaría concentrada en el asombro de la gente o en la fama que comenzaba a ganar. Sin embargo, Jesús no se deja atrapar por la multitud ni por las expectativas humanas. En lugar de permanecer en medio de la muchedumbre, se retira a un lugar solitario para orar. Esto nos habla de la importancia de encontrar momentos de intimidad con Dios, incluso en medio de la actividad intensa. La oración no es solo un acto ritual, sino un espacio donde el corazón se calma y se reorganiza. Jesús nos enseña que, para poder actuar con claridad, con amor y con paciencia, primero es necesario detenerse, apartarse y escuchar. La soledad de Jesús no es un retiro de egoísmo, sino un encuentro profundo con el Padre. En ella, se fortalece y se centra. Esto nos recuerda que la fuerza espiritual no viene únicamente de nuestras capacidades, sino de nuestra relación constante con Dios. La soledad elegida y la oración consciente son fuentes de renovación y preparación para los desafíos que la vida inevitablemente nos presenta. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que la multitud de pensamientos, preocupaciones y demandas nos agobia. Al igual que Jesús, necesitamos aprender a apartarnos, aunque sea por breves instantes, para reconectar con nuestra esencia, con nuestro propósito y con la fuente de vida que nos sostiene. La tormenta y el miedo de los discípulos. Mientras Jesús se retira, los discípulos se encuentran en medio del lago, luchando contra el viento y las olas. La escena del barco azotado por la tormenta nos muestra la vulnerabilidad humana frente a los desafíos inesperados. La vida está llena de tempestades que nos sacuden, que nos hacen sentir frágiles y perdidos. A veces, nos encontramos remando con esfuerzo, intentando mantenernos a flote, mientras los problemas parecen arremeter sin pausa. Los discípulos representan nuestra humanidad. La preocupación por lo tangible, el miedo ante lo desconocido, la sensación de impotencia frente a fuerzas que no podemos controlar.
En este momento, la enseñanza es clara. No podemos depender únicamente de nuestra propia fuerza. Por más esfuerzo que hagamos, habrá circunstancias que superan nuestra capacidad. Y es entonces cuando necesitamos abrir nuestro corazón a la presencia de Dios. La tormenta no es un castigo, sino un recordatorio de nuestra fragilidad y de la necesidad de fe. Reconocer nuestra limitación no es un signo de debilidad, sino de honestidad y madurez espiritual. Jesús camina sobre el agua. Cuando los discípulos luchan, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Esta imagen desafía nuestra lógica y nos invita a contemplar la realidad desde otra perspectiva. Lo imposible para el hombre se vuelve posible en la presencia de Dios. La aparición de Jesús sobre el lago no es solo un acto milagroso, sino un gesto de acompañamiento. Él no permanece en la seguridad de la orilla. Sale al encuentro de quienes están en peligro, en medio de la confusión y del miedo. Este acto nos habla de un amor que no espera condiciones ni circunstancias perfectas. Jesús no dice: cuando todo esté en calma, vendré. No, Él se acerca en medio del caos, caminando sobre nuestras aguas turbulentas, ofreciendo su presencia como sostén y guía. La vida nos confronta con momentos en los que sentimos que nos hundimos. Pero la enseñanza profunda es que no estamos solos. Jesús se manifiesta donde más lo necesitamos, aunque nuestra percepción sea limitada. Su presencia nos llama a la confianza, a mirar más allá de lo visible, y a reconocer que lo que parece imposible puede ser transformado por la fe. El miedo y la incomprensión. Cuando los discípulos ven a Jesús sobre el agua, primero experimentan miedo y confusión. Su reacción inicial es pensar que es un fantasma. Esta reacción refleja la dificultad humana de reconocer lo divino cuando se presenta de manera inesperada. A menudo, nuestra mente y nuestro corazón están acostumbrados a ciertos patrones, y lo extraordinario nos desconcierta. Los discípulos representan nuestra tendencia a la duda frente a lo milagroso, a cuestionar aquello que desafía nuestra comprensión inmediata. Jesús los tranquiliza con palabras que buscan infundir calma y confianza. Esto nos enseña que, ante nuestros temores, es necesario escuchar la voz de la fe y no dejarnos arrastrar por el pánico o la incertidumbre. La duda y el miedo son naturales, pero no deben paralizarnos. Reconocer la presencia de Dios requiere apertura interior, disposición a aceptar que no todo puede ser explicado racionalmente, y confianza en que Él actúa aun cuando no comprendemos los caminos ni los tiempos. La incredulidad y la falta de comprensión. A pesar de haber presenciado múltiples milagros, los discípulos aún no comprenden plenamente. Su corazón sigue endurecido y su mente limitada por la experiencia humana. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de asombro y comprensión espiritual. Muchas veces, creemos que por conocer la historia, leer los textos o participar en ceremonias ya entendemos la obra de Dios. Sin embargo, la verdadera comprensión surge del encuentro personal y de la apertura del corazón. El pasaje nos desafía a no contentarnos con la superficialidad, sino a profundizar nuestra relación con Dios y a observar su acción en nuestra vida con atención y humildad. La falta de comprensión no es un fracaso definitivo, sino una oportunidad para crecer en fe.
Cada experiencia, cada momento de dificultad, cada milagro observado, es una invitación a mirar más allá de lo evidente y a aprender. A percibir la acción divina, que muchas veces se manifiesta de manera silenciosa y gradual. La importancia de la fe en medio de las dificultades. Uno de los mensajes centrales de este evangelio es la necesidad de la fe. Los discípulos están rodeados por la tormenta. Luchan con el viento y las olas. Pero la presencia de Jesús cambia la situación. La fe no elimina las dificultades, pero transforma nuestra experiencia de ellas. Con fe, lo que parecía abrumador se convierte en un terreno donde la esperanza puede crecer, donde la valentía se activa y donde se encuentra el sostén necesario para continuar. La fe no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de mantener la confianza a pesar de él. Los discípulos temen, pero la presencia de Jesús les recuerda que no están solos. En nuestra vida cotidiana, cada desafío, cada preocupación o cada incertidumbre puede ser enfrentada desde esta perspectiva. No con resignación pasiva, sino con la certeza de que Dios camina con nosotros. Aunque nuestras fuerzas sean limitadas. Jesús como guía y sostén. El pasaje también nos habla de Jesús como guía. Alguien que se adelanta y nos muestra el camino. Caminar sobre el agua es un símbolo de su dominio sobre las dificultades y su capacidad para sostenernos. No somos dejados a la deriva. Tenemos un acompañante que conoce cada oleaje de nuestra existencia. Esta imagen nos invita a confiar en su liderazgo, a permitir que su presencia transforme nuestra ansiedad en seguridad, nuestro miedo en serenidad y nuestra confusión en claridad. La relación con Jesús se revela aquí como íntima y personal. No se trata solo de observar sus milagros desde la distancia, sino de reconocerlo como quien interviene directamente en nuestras vidas. Cada tormenta puede ser vista como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él. Aprender a depender de su presencia y comprender que su poder no es intimidante, sino protector y amoroso. El corazón endurecido y la necesidad de apertura. Finalmente, el pasaje nos deja una reflexión sobre la dureza del corazón humano. Aunque los discípulos presencian milagros, su corazón sigue siendo incapaz de comprender. Esto nos confronta con nuestra propia tendencia a cerrar el corazón ante lo divino por miedo, incredulidad o rutina. La vida espiritual requiere apertura, humildad y disposición para dejar que Dios actúe. Cada encuentro con lo extraordinario nos llama a expandir nuestra percepción y a permitir que nuestra fe se profundice. El milagro no consiste únicamente en caminar sobre el agua, sino en la transformación interior que puede producir en quienes se abren a la fe. La verdadera enseñanza es que la presencia de Dios no está limitada por nuestra comprensión ni por nuestros miedos. Solo necesitamos abrir el corazón y reconocer que Él actúa, incluso cuando nuestras expectativas humanas nos nublan la vista. La fuerza silenciosa de la oración. El retiro de Jesús a orar nos recuerda que la verdadera fortaleza no se ve desde afuera. Mientras los discípulos luchan en la tormenta, Jesús se encuentra en comunión con el Padre, recibiendo paz, claridad y dirección. Esto nos enseña que nuestra preparación para la vida no depende únicamente de nuestras habilidades o de la acción visible, sino de los momentos en los que cultivamos silencio,
Escucha y conexión con lo divino. La oración no es solo pedir o solicitar ayuda. Es un espacio de transformación interior, donde nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. En medio de nuestras ocupaciones, es fácil subestimar estos momentos de soledad. Creemos que la acción constante es la verdadera medida de productividad o compromiso, sin embargo. La vida de Jesús demuestra que detenerse para orar no es pérdida de tiempo, sino inversión espiritual. Cada acto de oración es como cargar baterías invisibles. Fortalece nuestra mente, renueva nuestro espíritu y nos prepara para enfrentar los desafíos con calma y sabiduría. El lago como símbolo de la vida. El lago en el que los discípulos luchan contra las olas representa mucho más que un escenario físico. Es un símbolo de la vida misma. A veces serena y predecible. Otras turbulenta y desafiante. Cada ola, cada viento que azota el barco, puede verse como las pruebas, los miedos y las incertidumbres que nos afectan. Las tempestades no son simplemente adversidades externas. Reflejan también nuestras luchas internas, nuestras dudas, temores y ansiedades. Jesús caminando sobre el agua nos muestra que ninguna dificultad, por intensa que parezca, está fuera del alcance del poder divino. La presencia de Dios no anula las olas, pero nos enseña a navegar con confianza. Aprender a percibir su presencia en medio de la tormenta es un arte espiritual. Implica confianza, discernimiento y apertura del corazón. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para reconocer la cercanía de Dios y para fortalecer nuestra fe en Él. El encuentro con lo inesperado. Ver a Jesús caminando sobre el agua fue un momento que descolocó a los discípulos. Su primer sentimiento fue miedo. No comprendían cómo algo imposible podía ocurrir ante sus ojos. Este detalle refleja nuestra propia experiencia. Cuando lo extraordinario aparece en nuestras vidas, la reacción instintiva puede ser el miedo, la incredulidad o la duda. No estamos preparados para recibir milagros de manera inmediata, porque nuestra mente busca explicaciones y seguridad. Sin embargo, Jesús nos enseña que lo inesperado no debe paralizarnos, sino despertar nuestra confianza. La vida espiritual nos pide aprender a reconocer los milagros no solo en lo visible, sino también en lo silencioso, en los detalles cotidianos, en los momentos de acompañamiento y apoyo que a veces pasamos por alto. Lo milagroso puede aparecer en forma de fortaleza interior, de claridad mental, de consuelo inesperado o de soluciones que surgen cuando nos sentimos al límite. La vulnerabilidad humana y la necesidad de ayuda. Los discípulos luchaban solos, con miedo y sin ver una salida inmediata. Esto refleja la vulnerabilidad humana frente a la adversidad. Todos enfrentamos momentos en los que creemos que debemos resolver las cosas por nuestra cuenta, olvidando que la ayuda puede venir desde fuera de nuestra propia capacidad. La lección aquí es clara. No estamos hechos para caminar solos en la vida. Reconocer nuestra necesidad de ayuda. Abrirnos a recibirla y confiar en quienes nos acompañan, ya sean personas cercanas o la presencia de Dios. Es signo de sabiduría y humildad. El miedo de los discípulos nos enseña que la ausencia de comprensión no invalida la acción de Dios. Incluso cuando no entendemos lo que ocurre o nos sentimos perdidos, su presencia permanece constante.
Aprender a confiar en esta presencia nos permite avanzar incluso cuando las olas de la vida nos amenazan. La fe madura se construye no en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios nos sostiene en medio de ellos. La transformación del miedo en confianza. El paso de los discípulos. Del miedo a la calma es un proceso que refleja la transformación espiritual que todos estamos llamados a vivir. La fe no elimina el miedo automáticamente. Lo transforma. En la vida cotidiana, enfrentamos incertidumbres que parecen insuperables. Decisiones difíciles. Pérdidas, problemas de salud. Conflictos interpersonales o dudas sobre nuestro propósito. La experiencia de los discípulos nos recuerda que el cambio no viene de la eliminación de la dificultad, sino del reconocimiento de la presencia que nos sostiene. Cuando aceptamos la ayuda de Dios, cuando abrimos el corazón a su guía, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía amenaza se convierte en oportunidad de aprendizaje. Lo que parecía imposible se transforma en un camino hacia la paz interior. La confianza en Dios nos permite ver más allá de la tormenta. Nos enseña a remar con esperanza. Y nos invita a reconocer que nunca estamos solos, aunque las circunstancias nos hagan sentir abandonados. La fe que abre los ojos del corazón. Los discípulos no comprendían plenamente los milagros que presenciaban. Y esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de lo divino. Muchas veces creemos entenderlo todo, pero nuestra visión es limitada. La verdadera comprensión surge cuando el corazón está abierto, cuando estamos dispuestos a ver con los ojos de la fe, y no solo con los ojos de la lógica. La fe no es ignorancia ni ceguera. Es un ejercicio de apertura, humildad y disposición a recibir lo que supera nuestra capacidad de explicación. Aprender a ver con los ojos del corazón nos permite reconocer la acción de Dios, incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. En los encuentros con otras personas, en los momentos de silencio, y en los desafíos que enfrentamos. La acción transformadora de Dios. El caminar de Jesús sobre el agua es también un recordatorio de que la acción de Dios no se limita a lo visible. Cada gesto divino, aunque a veces imperceptible, tiene un efecto transformador en quienes confían. La presencia de Jesús no solo calma las olas externas, sino también las internas. Los temores, las dudas, las tensiones y la sensación de incapacidad. Aprender a confiar en esta acción silenciosa nos enseña a vivir con paciencia y esperanza, conscientes de que lo que parece inmutable puede cambiar con su intervención. El poder de la presencia de Jesús. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la centralidad de la presencia de Jesús. No es solo su poder lo que impacta, sino el hecho de que se acerca a nosotros en medio de nuestras dificultades. Mientras los discípulos estaban absortos en su miedo, Él no los juzga ni los corrige inmediatamente. Simplemente se acerca. Esto nos recuerda que en nuestras propias tempestades, la cercanía de Dios es suficiente. No siempre necesitamos explicaciones, planes detallados o soluciones inmediatas. A veces, la sola presencia divina nos calma, nos sostiene y nos infunde esperanza. El hecho de que Jesús camine sobre las aguas, un medio que por sí mismo representa peligro y caos,
Simboliza que su acción no está limitada por lo que nosotros consideramos imposible. Él entra en nuestros temores y desafíos, mostrando que su poder trasciende las leyes naturales. Pero también que su amor está activo en el terreno de nuestra fragilidad humana. La presencia de Jesús transforma la percepción del peligro en oportunidad de aprendizaje y fortaleza. El aprendizaje que surge de la incomprensión. Los discípulos no entendían en ese momento el significado pleno de lo que sucedía. Esta incomprensión refleja un proceso que todos experimentamos en la vida espiritual. Muchas veces, presenciamos hechos que nos desconciertan y no logramos interpretarlos de inmediato. La enseñanza aquí es que la fe madura no requiere comprensión total desde el principio. Al contrario, muchas veces, el crecimiento espiritual ocurre precisamente en la tensión entre el misterio y nuestro esfuerzo por comprender. No es necesario tener todas las respuestas para vivir en confianza. La vida nos propone situaciones que desafían nuestra lógica y nos empujan a confiar en algo más grande que nosotros. Esta tensión, entre la incertidumbre y la presencia de Dios, es lo que fortalece la fe y nos permite madurar espiritualmente. Cada duda, cada miedo y cada dificultad es, en realidad, una invitación a abrir el corazón y a aprender a percibir lo invisible. La tormenta como metáfora de la vida interior. El lago agitado y las olas que azotan a los discípulos pueden verse también como una representación de nuestra vida interior. La mente inquieta, los temores, las ansiedades y las emociones desbordadas son nuestras propias tempestades internas. Jesús caminando sobre estas aguas nos recuerda que la calma y la paz espiritual no dependen de eliminar las olas, sino de reconocer que hay alguien que sostiene nuestro barco. La enseñanza es clara. El control externo sobre las circunstancias es limitado. Pero el control interno, el dominio sobre nuestros miedos y emociones, se fortalece mediante la fe y la oración. La tormenta no desaparece automáticamente, pero nuestra percepción y nuestra capacidad de resiliencia sí pueden transformarse. Aprender a mantener el corazón en calma mientras las olas golpean nos prepara para enfrentar la vida con serenidad y sabiduría. La invitación a confiar incluso sin entender. Uno de los desafíos más grandes de la vida espiritual es aprender a confiar incluso cuando no entendemos lo que sucede. Los discípulos no comprendían el milagro del agua, y sin embargo, su experiencia se convirtió en una lección sobre la confianza. Del mismo modo, en nuestra vida, hay circunstancias que no podemos controlar ni entender plenamente. La confianza en Dios no depende de nuestra capacidad de comprensión, sino de la disposición a entregarnos a su cuidado y guía. Esta confianza no es pasiva ni resignada. Es un acto activo de apertura del corazón, de aceptación de nuestra vulnerabilidad y de reconocimiento de que nuestra fuerza no es suficiente por sí sola. Confiar significa reconocer que, aunque el camino sea incierto y las olas amenacen con hundirnos, hay una presencia que nos sostiene, que camina con nosotros y que guía nuestro rumbo hacia la seguridad. La fe como transformación interior. El miedo de los discípulos se convierte en confianza al experimentar la presencia de Jesús. Esto nos enseña que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una fuerza transformadora que cambia nuestra relación con la realidad. La fe nos permite ver las dificultades desde otra perspectiva.
Percibir oportunidades donde parecía haber obstáculos y encontrar calma en medio del caos. La verdadera fe no elimina los desafíos, pero nos da herramientas internas para enfrentarlos con serenidad. Nos permite actuar con valentía, mantener la esperanza y reconocer que cada experiencia tiene un propósito más grande. La fe madura no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de mantener la confianza y la apertura del corazón incluso en medio de la incertidumbre. Jesús como guía y protector. El gesto de Jesús caminando hacia los discípulos y calmando su miedo refleja su rol como guía y protector. Él se acerca cuando más lo necesitamos. No desde la distancia, sino desde la cercanía. Esto nos recuerda que la ayuda divina no siempre se manifiesta de manera espectacular. A veces llega en forma de presencia silenciosa, de paz interior, de claridad para tomar decisiones o de fuerza para continuar. Reconocer a Jesús como guía implica entregar nuestra vida a su cuidado, confiar en su dirección y aprender a discernir su acción en cada situación. La protección que ofrece no significa ausencia de dificultades, sino acompañamiento, guía y transformación interior frente a ellas. La apertura del corazón como clave de comprensión. A pesar de haber visto milagros, los discípulos todavía no comprendían plenamente. Esto nos enseña que la comprensión espiritual requiere más que observar. Requiere apertura del corazón, humildad y disposición a recibir lo que excede nuestra lógica. La vida espiritual no es un conocimiento adquirido, sino un proceso de encuentro y transformación. Cada dificultad, cada prueba y cada milagro nos invita a mirar con nuevos ojos, a superar la rigidez de nuestras expectativas y a aprender a percibir la acción de Dios en formas sutiles y profundas. La apertura del corazón es la llave que nos permite recibir la paz, la claridad y la fuerza que solo la fe puede otorgar. El miedo como oportunidad de crecimiento. El miedo de los discípulos al ver a Jesús sobre el agua nos invita a reflexionar sobre la función del miedo en nuestra vida. No es un simple obstáculo, sino una oportunidad para crecer. El miedo nos muestra los límites de nuestra comprensión y nuestra dependencia de lo divino. Nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos abrirnos a la gracia que viene de lo alto. Cada tormenta, cada ola que nos amenaza, nos ofrece la posibilidad de aprender a confiar más allá de lo visible. Jesús nos muestra que el miedo no es un signo de fracaso espiritual, sino un punto de partida para experimentar su cercanía. La transformación del miedo en confianza no ocurre de manera instantánea. Es un proceso que requiere paciencia, atención y entrega. Cada paso hacia la fe fortalece nuestro corazón y nos enseña a reconocer la presencia de Dios, incluso en situaciones que parecen incontrolables. La confianza que nace del encuentro. La verdadera confianza no surge de la ausencia de problemas, sino del encuentro con lo divino en medio de ellos. Los discípulos experimentan esto al ver que Jesús se acerca y les habla con palabras de calma. La cercanía de Dios transforma nuestra percepción. Lo que antes era caos se convierte en orden. Lo que era peligro se convierte en oportunidad. Y lo que era confusión se convierte en claridad. Este encuentro nos enseña que la fe no es un estado estático, sino un camino de relación. La confianza crece cuando reconocemos que no caminamos solos,
Cuando aprendemos a percibir la ayuda, que muchas veces llega de manera silenciosa y constante. La experiencia espiritual no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantener el corazón abierto y receptivo ante la presencia de Dios. La acción de Dios en lo cotidiano. El milagro de Jesús caminando sobre el agua también nos recuerda que la acción de Dios no se limita a los grandes eventos extraordinarios. Su intervención se manifiesta a menudo de manera sutil. En el consuelo de un amigo. En un momento de claridad mental. En la fortaleza que surge cuando creemos que estamos al límite. Aprender a reconocer estas manifestaciones requiere sensibilidad, atención y disposición a mirar más allá de lo evidente. El pasaje nos invita a desarrollar una visión espiritual que perciba lo milagroso incluso en lo ordinario. Cada gesto de bondad, cada momento de paz y cada ayuda inesperada pueden ser interpretados como signos de su presencia activa en nuestra vida. La fe madura implica aprender a ver la acción de Dios no solo en lo espectacular, sino en cada detalle que sostiene nuestra existencia. La paciencia frente a la incomprensión. Los discípulos no comprendían plenamente los milagros que presenciaban, lo que refleja un proceso que todos experimentamos. La paciencia es una virtud fundamental en la vida espiritual. No siempre comprenderemos de inmediato los planes de Dios, ni el significado de los eventos que vivimos. La vida nos pide aceptar la incomprensión como parte del camino de crecimiento. Cada momento de duda, cada pregunta sin respuesta, es una oportunidad para fortalecer la fe. La paciencia nos enseña a esperar con calma, a confiar en que la comprensión llegará en el momento adecuado, y a reconocer que cada experiencia tiene un propósito más profundo, que muchas veces solo se revela con el tiempo. La fe como fuerza transformadora. La fe no se limita a creer. Es una fuerza que transforma nuestra relación con la realidad. Los discípulos, al superar el miedo y reconocer a Jesús, experimentan un cambio interno. La tormenta sigue, pero su percepción cambia. Lo que antes parecía amenazante ahora es un escenario donde la presencia divina actúa y sostiene. Esta transformación interior nos enseña que la fe madura no depende de la eliminación de los problemas, sino de la capacidad de percibirlos desde la perspectiva de la confianza y la esperanza. La fe nos permite vivir con serenidad, actuar con valentía y reconocer que cada desafío puede ser un camino hacia el fortalecimiento espiritual. La importancia de la preparación espiritual. El retiro de Jesús a orar antes de enfrentar la tormenta simboliza la importancia de la preparación espiritual para enfrentar la vida con eficacia y paz. Necesitamos cultivar la conexión con lo divino. La oración, la meditación y la reflexión profunda son herramientas que fortalecen nuestro espíritu y nos preparan para los desafíos. Así como Jesús se fortalece en la soledad para poder actuar con amor y claridad, nosotros también debemos buscar momentos de intimidad con Dios. La preparación espiritual no es un lujo. Es una necesidad para vivir de manera consciente, centrada y en armonía con nuestra verdadera esencia. El acompañamiento divino en medio de la soledad. Aunque los discípulos remaban solos en el lago, luchando con las olas, no estaban realmente solos. La presencia de Jesús sobre el agua nos recuerda que Dios siempre camina a nuestro lado, incluso cuando sentimos abandono o incomprensión. Esta cercanía es silenciosa, muchas veces invisible a nuestros ojos,
pero palpable para el corazón que confía. La soledad humana. Ese sentimiento de estar aislados en nuestras luchas puede transformarse en una oportunidad para experimentar la cercanía divina. Jesús no espera a que pidamos ayuda. Se acerca a nosotros mientras remamos, en medio de nuestros esfuerzos y temores. Aprender a percibir esta presencia requiere sensibilidad espiritual, atención y apertura interior. Cada momento de dificultad puede ser un encuentro profundo con lo divino si aprendemos a mirar más allá del miedo y la confusión. La resiliencia espiritual frente a la adversidad. Las olas y el viento que azotaban el barco representan los desafíos inevitables de la vida. No podemos eliminarlos ni prever todos los obstáculos, pero podemos aprender a mantener la calma interior y la confianza. La resiliencia espiritual no significa ausencia de sufrimiento. Significa encontrar fortaleza en medio de él. Aprender a mantener el corazón firme. Y permitir que la presencia de Dios transforme nuestra experiencia. Jesús caminando hacia los discípulos simboliza que la resiliencia no se construye únicamente con nuestra propia fuerza, sino con la conciencia de que hay alguien que nos sostiene. Cada desafío, cada miedo y cada prueba se convierten en oportunidades de crecimiento, enseñanza y transformación cuando los enfrentamos con fe. La verdadera fortaleza nace de la combinación entre esfuerzo humano y confianza en lo divino. La paciencia como virtud en la vida espiritual. Los discípulos tardaron en comprender el significado del milagro, mostrando que la comprensión espiritual requiere tiempo. La paciencia es una virtud fundamental para crecer en fe. A menudo, nuestras experiencias no se resuelven de inmediato. Y la claridad llega solo después de un proceso de reflexión y maduración interior. La paciencia nos enseña a aceptar que no todo se revela al instante. Nos invita a vivir con confianza en que cada experiencia, incluso las más incomprensibles, tiene un propósito y un significado que se manifestará a su debido tiempo. La paciencia y la fe se combinan para crear un corazón fuerte y abierto, capaz de reconocer la acción de Dios en cada momento de la vida. La fe como faro en la tormenta. La experiencia de los discípulos nos recuerda que la fe actúa como un faro en medio de la tormenta. No elimina las dificultades, pero nos permite orientarnos y avanzar con seguridad. La fe nos da perspectiva, transformando la percepción del miedo en oportunidad y de la incertidumbre en aprendizaje. Cuando la vida nos azota con problemas que parecen insuperables, la fe nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a confiar en la presencia de Dios, y a reconocer que cada desafío es un terreno donde podemos aprender, crecer y acercarnos más a Él. La fe es la luz que nos guía cuando la oscuridad de la confusión amenaza con abrumarnos. La transformación del corazón humano. El pasaje nos muestra que los milagros de Jesús no solo actúan sobre lo externo, sino que transforman el corazón de quienes los presencian. Los discípulos aprendieron a confiar, a superar el miedo y a reconocer la presencia divina en medio del caos. Esto nos enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de crecer interiormente frente a ellas. Cada prueba, cada miedo y cada desafío pueden ser instrumentos de transformación si permitimos que la presencia de Dios actúe en nosotros. La vida se convierte en un camino de aprendizaje constante, donde la paciencia, la fe y la apertura del corazón son las herramientas que nos permiten superar la incertidumbre y encontrar paz interior.
La transformación del miedo en esperanza. El miedo de los discípulos ante la visión de Jesús caminando sobre el agua refleja una realidad que todos conocemos. La reacción instintiva frente a lo inesperado. Sin embargo, este miedo no es un final, sino un punto de partida. Cada temor puede transformarse en una oportunidad de acercamiento a Dios. La esperanza nace cuando, a pesar del miedo, abrimos el corazón a la presencia divina y nos dejamos guiar por Él. La vida nos presenta situaciones que parecen imposibles, donde nuestras fuerzas son insuficientes y nuestra comprensión limitada. En esos momentos, la presencia de Jesús no elimina el miedo de inmediato, pero lo transforma en un vehículo para la fe y la confianza. Aprender a reconocer este proceso nos enseña que la esperanza y la fe no dependen de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de abrir el corazón a lo trascendente. La relación entre esfuerzo humano y gracia divina. Los discípulos remaban con esfuerzo, luchando contra el viento y las olas, y sin embargo, su labor por sí sola no era suficiente para calmar la tormenta. Este detalle subraya la interacción entre nuestro esfuerzo humano y la gracia divina. No se trata de ser pasivos, sino de actuar con responsabilidad mientras confiamos en que Dios camina con nosotros. La vida espiritual requiere equilibrio. Debemos poner nuestra voluntad, nuestro trabajo y nuestras decisiones, pero siempre desde la conciencia de que hay una fuerza superior que guía, sostiene y transforma. La acción humana y la divina se complementan, mostrando que la verdadera eficacia espiritual no depende solo de lo que hacemos, sino de cómo nos alineamos con la presencia de Dios. El aprendizaje que surge de la adversidad. Cada ola, cada viento y cada miedo de los discípulos tiene un propósito: enseñarles a confiar y a abrir su corazón. Las adversidades no son simplemente obstáculos. Son maestras que revelan nuestra fragilidad. Nos impulsan a crecer y nos enseñan a depender de Dios. El Evangelio nos recuerda que no podemos controlar todo lo que sucede, pero podemos aprender a responder con fe y apertura. La vida se convierte en un camino de aprendizaje constante, donde la adversidad no es un enemigo, sino un catalizador para la transformación interior. Cada tormenta nos ofrece la posibilidad de madurar espiritualmente, de fortalecer nuestra fe y de descubrir la presencia divina en medio del caos. La fe como puente entre lo visible y lo invisible. Ver a Jesús caminar sobre el agua desafía la lógica humana. Este acto nos invita a confiar en lo invisible, en aquello que trasciende nuestra percepción inmediata. La fe actúa como un puente entre lo tangible y lo espiritual, entre lo conocido y lo misterioso. Nos enseña a mantener la calma, a avanzar con esperanza y a reconocer que la vida tiene dimensiones que no siempre podemos comprender con la mente, sí con el corazón. La experiencia de los discípulos nos recuerda que la fe no consiste en negar la realidad, sino en percibir la acción de Dios en medio de ella. Cada desafío, cada miedo y cada incertidumbre puede ser atravesado con serenidad cuando confiamos en que lo divino sostiene nuestro camino. La presencia de Jesús como guía y sostén. La imagen de Jesús acercándose a los discípulos en la tormenta es poderosa. No permanece en la orilla ni desde la distancia, sino que camina hacia ellos. Esto simboliza un acompañamiento activo y personal. La presencia de Dios no es lejana,
Nos encuentra donde estamos. Incluso en los momentos de miedo, duda o confusión. Reconocer a Jesús como guía implica abrir nuestro corazón a su acción. Aprender a discernir su dirección. Y permitir que su cercanía transforme nuestra percepción de los problemas. Cada experiencia se convierte en una oportunidad de aprendizaje, fortalecimiento y crecimiento espiritual. La apertura del corazón como clave de comprensión. A pesar de todos los milagros que presenciaron, los discípulos tardaron en comprender. Este detalle nos enseña que la verdadera comprensión espiritual no es inmediata. Requiere apertura, paciencia y humildad. No basta con observar los acontecimientos. Es necesario permitir que actúen sobre nuestro interior, transformando nuestro corazón y nuestra manera de vivir. El corazón abierto nos permite percibir la acción de Dios incluso en lo ordinario. Reconocer milagros cotidianos. Y recibir consuelo y fortaleza de maneras que no siempre esperamos. La vida espiritual madura cuando aprendemos a estar atentos y receptivos, confiando en que cada experiencia tiene un propósito y un significado profundo. La tormenta como espejo del alma. El lago agitado donde los discípulos luchaban no es solo un lugar físico. Es un espejo de nuestra propia alma. Las olas y el viento representan nuestras emociones desbordadas, nuestros temores y las incertidumbres que nos sacuden. Así como el barco es golpeado por las olas, nuestras vidas internas a menudo se ven sacudidas por preocupaciones, ansiedades y desafíos que parecen insuperables. La enseñanza profunda es que el mundo interior puede ser tan turbulento como el exterior. Y que la verdadera calma no depende de controlar las olas, sino de aprender a sostenerse en medio de ellas. Jesús caminando sobre el agua nos muestra que, aunque la tormenta sea intensa, no estamos solos y que existe un orden más profundo que sostiene nuestra vida incluso cuando todo parece caótico. La fe que sostiene y transforma. El miedo de los discípulos se transforma en confianza al experimentar la cercanía de Jesús. La fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Nos permite mantener la calma en medio de la tormenta. Y reconocer que no estamos solos. La fe transforma nuestra percepción de la realidad. Lo que antes parecía imposible o amenazante se convierte en un espacio donde la acción divina puede manifestarse y sostenernos. Cada prueba se convierte en un ejercicio de fe. La confianza en la presencia de Jesús nos da fuerzas para seguir remando. Nos infunde valor y nos ayuda a enfrentar las dificultades con serenidad y esperanza. La fe nos recuerda que, aunque no controlemos las olas externas, podemos encontrar paz en el corazón y seguridad en la certeza de que Él camina con nosotros. La entrega como camino de liberación. La experiencia de los discípulos nos invita a la entrega consciente. No podían controlar la tormenta ni las olas. Y necesitaron reconocer que su salvación dependía de Jesús. De igual manera, nuestra vida espiritual requiere aprender a soltar el control y confiar plenamente en la guía divina. La entrega no es resignación, sino una apertura a la acción transformadora de Dios. Al soltar nuestras preocupaciones y temores, hacemos espacio para que la paz y la claridad llenen nuestro corazón. Aprender a entregarse nos permite vivir con libertad interior, sin depender únicamente de nuestra fuerza limitada, y experimentar la protección
y el acompañamiento de Dios en cada paso de nuestro camino. La presencia de Jesús como guía constante. El caminar de Jesús sobre el agua simboliza su cercanía activa en nuestras vidas. Él no se queda en la orilla, esperando a que busquemos ayuda, sino que se acerca a nosotros donde estamos, incluso en nuestras dificultades y miedos más profundos. Esta cercanía nos enseña que no estamos solos, y que la guía divina está disponible para quienes buscan, confían y permanecen atentos. Reconocer a Jesús como guía nos invita a confiar, escuchar y discernir su dirección en nuestra vida diaria. Su presencia transforma no solo nuestra percepción de las dificultades, sino también nuestra capacidad de enfrentarlas con serenidad y valentía. Cada tormenta se convierte en una oportunidad para experimentar su cercanía y fortalecer nuestra fe. La apertura del corazón como llave de comprensión. Aunque los discípulos presenciaron milagros, su corazón aún no comprendía del todo. Esto nos recuerda que la verdadera comprensión espiritual no es inmediata. Requiere humildad, paciencia y disposición a recibir. Abrir el corazón nos permite percibir la acción de Dios en formas sutiles. Reconocer su presencia incluso en los momentos ordinarios. Y recibir consuelo y fortaleza donde menos lo esperamos. La apertura del corazón es un acto de valentía. Significa superar la rigidez del miedo, la incredulidad o la preocupación por lo inmediato y permitir que lo divino transforme nuestra experiencia. Cada tormenta, cada prueba y cada dificultad se convierten en un espacio de aprendizaje, crecimiento y encuentro con la paz que solo Dios puede ofrecer. La vida como un lago agitado. El lago donde los discípulos remaban simboliza nuestra propia existencia. Las olas representan los problemas, los temores y las incertidumbres que nos sacuden. La vida rara vez es completamente tranquila. Siempre habrá desafíos, momentos de duda y situaciones que nos parecerán insuperables. Sin embargo, la enseñanza de este pasaje es que, aunque el exterior esté lleno de turbulencia, existe un sostén invisible que puede mantenernos en equilibrio, la presencia de Dios. Cada tormenta que enfrentamos tiene un propósito formativo. Nos enseña a depender menos de nuestras fuerzas limitadas y más de la acción divina que nos sostiene. Aprender a percibir esa presencia incluso en medio del caos es un paso hacia la madurez espiritual. Cada ola que golpea nuestra vida es, en realidad, una oportunidad para fortalecer nuestra fe, crecer en paciencia y descubrir el poder de la confianza en Dios. La importancia de la percepción espiritual. Los discípulos tardaron en reconocer a Jesús, lo que nos muestra que a menudo estamos tan concentrados en nuestras dificultades que no percibimos la ayuda que nos rodea. La vida espiritual requiere atención y sensibilidad para reconocer las intervenciones de Dios, incluso cuando se presentan de manera sutil o inesperada. Aprender a percibir lo divino en la vida cotidiana es un proceso de desarrollo interior. La oración, la meditación y la reflexión nos ayudan a abrir los ojos del corazón, a reconocer la presencia de Jesús caminando junto a nosotros y a confiar en su guía. Cada gesto, cada momento de consuelo o fortaleza inesperada puede ser un reflejo de esa presencia activa, que actúa en silencio para sostenernos. La fe que transforma la percepción. El miedo inicial de los discípulos se transforma en confianza al ver a Jesús y escuchar sus palabras de calma.
La fe no elimina automáticamente el miedo ni las dificultades, pero transforma nuestra relación con ellos. Nos permite mirar más allá del peligro inmediato. Percibir posibilidades donde antes solo veíamos amenazas. Y encontrar serenidad en medio del caos. La fe nos enseña que, aunque no controlemos las olas externas, podemos controlar nuestra reacción interior. Nos invita a mantener la calma, a actuar con prudencia y esperanza, y a confiar en que la presencia de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier situación. Cada tormenta se convierte en un escenario para ejercitar la fe y fortalecer nuestro corazón. La entrega como acto de liberación. Los discípulos debieron reconocer que no podían controlar el lago ni las olas por sí mismos. Necesitaban entregarse a la guía de Jesús. Esta entrega no es pasiva ni resignada. Es un acto de apertura y confianza que nos permite recibir la fuerza, la claridad y la paz que solo Dios puede ofrecer. Entregarnos a la acción divina nos libera del peso de la ansiedad y del temor excesivo. Al soltar el control, permitimos que la paz llene nuestro corazón y que la claridad ilumine nuestro camino. La entrega consciente nos enseña que la verdadera fuerza no proviene únicamente de nuestras habilidades, sino de la combinación de esfuerzo humano y acción divina. La tormenta interior y exterior. El lago agitado y las olas que azotan el barco representan tanto los desafíos externos como los internos. Las circunstancias difíciles, las preocupaciones y los miedos son reflejos de tormentas que surgen dentro de nosotros. La enseñanza es clara. No podemos siempre controlar lo que sucede afuera, pero podemos aprender a navegar nuestras emociones, temores y dudas con la ayuda de Dios. Jesús caminando sobre el agua nos muestra que ninguna dificultad, por intensa que sea, es insuperable cuando confiamos en su presencia. La tormenta no desaparece automáticamente, pero nuestra manera de enfrentarla, nuestro corazón y nuestra mente pueden ser transformados por la fe. La vida se convierte en un proceso de aprendizaje constante, donde cada desafío nos invita a crecer, fortalecer nuestra confianza y reconocer la acción divina en medio del caos. La atención al momento presente. Los discípulos estaban enfocados en la lucha contra el viento y las olas, y tardaron en reconocer a Jesús. Esto refleja nuestra propia tendencia a concentrarnos únicamente en los problemas inmediatos y no percibir la ayuda que nos rodea. La vida espiritual nos enseña a cultivar la atención plena, a estar conscientes del momento presente y a aprender a percibir las intervenciones de Dios, incluso cuando son sutiles o inesperadas. La atención plena nos permite distinguir entre lo que podemos controlar y lo que debemos entregar a la providencia divina. Nos invita a abrir los ojos del corazón y a percibir lo extraordinario en medio de lo cotidiano, fortaleciendo nuestra fe y nuestra capacidad de confianza. La fortaleza que nace de la fe. El miedo de los discípulos se convierte en confianza al experimentar la cercanía de Jesús. La fe no elimina el miedo ni las dificultades, pero transforma nuestra relación con ellos. Nos enseña a actuar con valentía, a mantener la calma y a confiar en que la presencia divina nos sostiene. Cada prueba se convierte en un ejercicio de fortaleza espiritual. Aprender a confiar en Dios nos permite enfrentar los desafíos con serenidad
Reconocer las oportunidades ocultas. Y comprender que la verdadera fuerza no proviene solo de nuestra capacidad, sino de nuestra disposición a depender de Él. La entrega consciente como camino de liberación. Reconocer que no podían controlar la tormenta por sí mismos llevó a los discípulos a depender de Jesús. La entrega consciente es un acto de apertura que nos permite recibir la fuerza, la guía y la paz que Dios ofrece. No es resignación. Es un acto de libertad interior que nos permite soltar la ansiedad y el temor, abriendo espacio para la claridad y la serenidad. La entrega nos enseña a confiar en el cuidado divino y a aceptar que no necesitamos controlar todo para vivir con seguridad. Al soltar nuestro propio control, abrimos nuestro corazón a la transformación, permitiendo que la presencia de Jesús cambie nuestra perspectiva y nuestra experiencia. La cercanía de Dios en medio de la dificultad. Jesús caminando hacia los discípulos simboliza su acompañamiento activo. No espera a que lo busquen, sino que se acerca a nosotros en nuestros momentos de miedo y confusión. Reconocer esta cercanía nos invita a confiar y a abrirnos a su guía, permitiendo que cada dificultad se convierta en un espacio de aprendizaje y crecimiento. La presencia de Dios transforma nuestra percepción de las tormentas. Lo que antes parecía amenaza se convierte en oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. Cada prueba es un recordatorio de que no estamos solos, y de que la guía divina está disponible para quienes buscan, confían y permanecen atentos. La apertura del corazón como instrumento de comprensión. Aunque los discípulos presenciaron milagros, su comprensión no fue inmediata. La verdadera comprensión espiritual requiere humildad, paciencia y disposición a recibir. Abrir el corazón nos permite percibir la acción de Dios, incluso en los momentos ordinarios, y reconocer los milagros silenciosos que ocurren a diario. Cada prueba, miedo o dificultad se convierte en una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de acercamiento a la paz interior. La apertura del corazón nos permite vivir con mayor claridad, serenidad y confianza. Y nos enseña a percibir lo extraordinario en medio de lo cotidiano. La comprensión que surge del tiempo. Los discípulos tardaron en comprender plenamente lo que ocurría. Y esto nos recuerda que la comprensión espiritual no siempre es inmediata. La vida nos presenta situaciones que escapan a nuestra lógica y que solo con el tiempo y la reflexión podemos entender. La paciencia es clave para desarrollar un corazón capaz de percibir la acción de Dios. El tiempo nos permite asimilar experiencias, procesar miedos y dudas, y reconocer la presencia constante de Jesús en nuestra vida. Cada prueba se convierte en un maestro silencioso que nos enseña a esperar, a confiar y a abrir nuestro corazón gradualmente a la verdad que no siempre podemos ver de inmediato. Lecciones de la tormenta y la presencia divina. El pasaje de Marcos nos invita a mirar la vida desde una perspectiva de fe, entrega y esperanza. Las olas, el viento y el agua agitado representan las dificultades que todos enfrentamos. Las tormentas externas e internas, que nos sacuden y nos desafían. Sin embargo, Jesús caminando sobre el agua nos recuerda que ninguna circunstancia, por más difícil que sea, puede superar la fuerza de la presencia divina. Los discípulos, atrapados entre el miedo y la incomprensión,
Nos muestran nuestra propia vulnerabilidad. Nos enseñan que el camino espiritual no consiste en la ausencia de temor, sino en aprender a confiar, a permanecer atentos y a reconocer la guía de Dios aun cuando no comprendemos todo. La fe no elimina los desafíos, pero nos permite sostenernos en medio de ellos y avanzar con serenidad. La paciencia y la apertura del corazón son esenciales para percibir lo divino. La vida nos enseña que las respuestas y la comprensión profunda requieren tiempo, reflexión y disponibilidad para recibir lo que Dios nos quiere mostrar. Cada tormenta se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y transformar nuestro interior, fortaleciendo nuestra capacidad de enfrentar futuras dificultades con mayor claridad y confianza. La entrega consciente a la acción de Dios nos libera de la ansiedad y nos enseña a actuar desde la paz interior. Soltar el control no es un acto de debilidad, sino de madurez y fortaleza espiritual, que nos permite vivir confiados, atentos y abiertos a la guía divina. La verdadera libertad se encuentra en reconocer que la presencia de Jesús es suficiente para sostenernos en todo momento. Finalmente, la esperanza y la fe se combinan para sostener nuestro corazón y nuestra mente. La esperanza nos mantiene firmes, nos anima a avanzar con valentía y nos recuerda que no estamos solos. La fe nos conecta con lo divino y nos transforma desde el interior, permitiéndonos navegar cualquier tormenta con serenidad y confianza. En cada experiencia de miedo, dificultad o incertidumbre, Marcos nos enseña que la vida se convierte en un camino de encuentro con lo divino. Cada tormenta es una oportunidad para fortalecer la fe, cultivar la paciencia, practicar la entrega y mantener viva la esperanza. Así, podemos avanzar con confianza, seguros de que la presencia de Jesús nos sostiene, nos guía y transforma nuestro corazón. Que esta reflexión nos inspire a enfrentar nuestras propias tormentas con fe, apertura y esperanza, recordando siempre que, aunque las olas sean fuertes y el viento desafiante, nunca estamos solos. Y la paz y la fuerza que necesitamos están siempre a nuestro alcance en la cercanía de Dios.